Bienvenidos a Impulso Procesal. Sabemos lo importante que es mantenerse informado y actualizado en el mundo del derecho, análisis de casos, consejos legales y novedades del ámbito jurídico. Buenas tardes. En el presente análisis se examinará el caso de un divorcio incausado ocurrido en el Distrito Federal, en que suscitó importantes cuestionamientos legales respecto a la regulación de este tipo de divorcio, los derechos de las partes involucradas y la posibilidad de probar situaciones como la violencia intrafamiliar. En el año 2010, en el Distrito Federal, un hombre solicitó un divorcio incausado ante el juzgado familiar, lo que llevó a su cónyuge a presentar una reconvención desechada por la jueza familiar. La sentencia definitiva de divorcio fue emitida en octubre del mismo año. La cónyuge apeló alegando violación de sus derechos al no admitirse su reconvención, lo que la dejaba en estado de indefensión. La Corte admitió el recurso y emitió su fallo, desestimando las alegaciones de la demandante. Dos tribunales colegiados divergen. Uno aboga por decretar el divorcio y posponer la resolución de todas las cuestiones, mientras que otro destaca la excepción de la compensación económica. La primera sala resuelve determinar que, en casos de divorcio incausado sin acuerdo sobre el convenio, el juez debe decretar el divorcio y postergar la resolución de las cuestiones inherentes para la vía incidental. La Corte determinó que los artículos cuestionados del Código Civil para el Distrito Federal eran constitucionales, dado que el divorcio incausado no implica sanciones para el cónyuge que incumple obligaciones matrimoniales, ni resarcimiento para el que sí las cumple. Además, se estableció que la regulación del divorcio incausado no impide probar situaciones como la violencia intrafamiliar en otras instancias legales. Los artículos 266 y 267 del Código Civil para el Distrito Federal fueron considerados constitucionales, ya que la eliminación de las causas del divorcio necesario eliminó la figura del cónyuge culpable y, por ende, sus consecuencias. Respecto a la violencia intrafamiliar, se determinó que, aunque no es una causal de divorcio, puede ser objeto de prueba en otras instancias judiciales. La jurisprudencia establece que el divorcio incausado busca dar efectos jurídicos a la falta de voluntad de uno de los cónyuges para continuar el matrimonio sin eximirlos de sus obligaciones. Además, se reconoce la posibilidad de probar situaciones como la violencia intrafamiliar en otros procedimientos legales, con una flexibilidad probatoria mayor en materia familiar. En conclusión, el análisis del caso del divorcio incausado en el Distrito Federal muestra la validez constitucional de esta figura legal y la posibilidad de abordar situaciones como la violencia intrafamiliar en otras instancias judiciales. Es fundamental entender las implicaciones legales y los derechos de las partes involucradas en estos casos para garantizar una justicia equitativa y efectiva. Mantente siempre informado y ten en cuenta que toda nuestra información es sacada del Poder Judicial de la Federación, siendo de dominio público de acuerdo a la legislación mexicana vigente. No te pierdas ni un solo video, activar las notificaciones para estar al tanto de todo el contenido que subamos y recuerda que aquí en Impulso Procesal, el conocimiento y entendimiento del derecho es nuestra prioridad.